Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, ingeniero. Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, Inge. Bueno, vamos a empezar. Estoy casi finalizando. Casi. Bien. Entonces vamos a continuar con nuestra clase. Hoy tenemos la tabla de transformadas. Recuerden que la clase pasada aprendimos a hallar. Estamos resolviendo ecuaciones primeramente. No se olviden, nuestras ecuaciones diferenciales lineales de orden n tienen la siguiente forma, ¿no? Acá a la derecha hay una función, ¿sí? Una f de x. Y esta parte de la izquierda es una derivadas, ¿no? Entonces, en función de lo que tengamos aquí a la derecha, estamos aprendiendo a hacer transformadas. Estamos llevando de un plano que f de t a un plano f mayúscula de s. ¿Sí? Recuerda que las ecuaciones diferenciales se ponen como variable independiente t minúscula, ¿no? Y mediante la transformada de f de t, llevamos a una variable f mayúscula de s. ¿Sí? Y para hallar la transformada, aplicábamos una simple fórmula, ¿no? O sea, el transporte de variables es una integral impropia desde 0 hasta infinito. Aquí se pone f de t y aquí se pone e elevado a la menos s por t de t, ¿no? Y con esa integral impropia se llega a la f de s. Entonces, la clase pasada aprendimos a transformar una constante, una exponencial, una polinómica y seno de AT, ¿no? Esas tres, cuatro o cinco. Y ahora nos faltaría la coseno de AT, ¿no? Coseno de AT. ¿Cómo transformamos coseno de AT? Entonces, cuando mi f de t es igual a coseno de, vamos a ponerle k por t, ¿no? Entonces, mi transformada va a ser igual a la integral desde 0 hasta infinito. Aquí ponemos la función coseno de k por t por e a la menos s
por T de T. ¿Cierto? Y esta integral se hace por partes, ¿no? Pero también habíamos utilizado una fórmula una formulita que ya viene desarrollada, fórmula recursiva, ¿no? Para ese producto, seno por coseno, ¿sí? Y esa fórmula, a ver dónde está esa fórmula, ahorita lo vamos a encontrar, es una fórmula de recurrencia, ¿no? Fórmula de recurrencia, acá está. Esta es para seno, para coseno. ¿Dónde está esa fórmula de coseno? A ver. Esto es para el seno. Acá no lo tenemos, ¿no? Ya, lo vamos a deducir. Ahorita lo vamos a deducir, no se preocupen. Chungara tiene una tabla de fórmulas de recurrencia que pueden ustedes utilizar. A ver. Integral. Ahora vamos a ver. Primero vamos a ver con el seno, a ver si nos sale lo mismo. Seno de K, T. Acá vamos a ponerle por T. Por exponente A por T. Bueno, voy a ponerles X para que no haya conflictos con la variable, ¿no? Ahí está. Eso sería para el seno. Para el coseno es lo mismo. Control C, control V. Coseno. Es para el coseno. Entonces lo vamos a llevar allá para utilizarla, ¿no? Ya. Ya. Entonces tendremos, aplicando esta formulita de acá, fíjense, coseno de K por T por E elevado, ¿no? Sería igual A por E a la AX, a T en todo caso, T, por el coseno de K por T, ¿no? Sobre A cuadrado más B cuadrado, más K por E a la AT por el seno de K por T.
Ahí, ¿no? Si quieren poner en paréntesis ahí, no hay problema. Y abajo siempre va lo mismo. A cuadrado más k cuadrado. Esa sería la integral, ¿no? Y ahora esto hay que evaluarlo entre 0 e infinito. ¿No? Entre 0 e infinito. Entonces primero hay que reemplazar el infinito y después el 0 y restar. Va a ser igual a por, a por infinito, a por infinito por el coseno. Aquí hay un problema, ¿sí? A, este es K. Está bien la K, lo que está mal es esto. La A para nosotros es menos S, ¿no? Menos S, entonces aquí tendría que ir menos S. Menos S, ¿no? Y lo mismo acá. Menos S. Y lo demás no hay problema, ¿no? Entonces aquí quedaría menos S por infinito. Menos S por infinito por el coseno de K por infinito. Ahí, ¿no? Todo esto sobre a cuadrado más k cuadrado. Ahora k más k por e menos s por infinito por seno k por infinito, ¿no? Podemos poner ahí mejor, ¿no? Ya. Sobre esta a es menos s, ¿no? Igual aquí, ¿no? A es menos s. Uh-huh. Menos s al cuadrado. Entonces sería menos s al cuadrado más k cuadrado. Bueno, esa sería la primera parte, ¿no? La primera parte. Ahora, esto hay que restarle lo mismo, pero en vez de infinito, cero. ¿No? Sí. Entonces, menos s por e a la menos s por cero por coseno de k por cero. ¿Sí? Sobre este menos s cuadrado se va a hacer s cuadrado, fíjense, ¿no? Más k cuadrado más k por e menos s por cero por el seno de k por cero. Así, ¿no? Sobre menos s cuadrado más k cuadrado. Ahí. Bueno, este se hace cero. Esto se hace cero, no se olviden porque el negativo pasa abajo. Por lo tanto, todo este término se anula. Este también se anula. O sea que todo esto se anula, ¿no? Aquí, este seno de cero es cero. Con todo esto se nos va a anular. Y aquí me va a quedar menos. Este se hace 1. Este coseno de 0 es 1. Este menos con este menos se va a hacer más. Entonces aquí arriba me va a quedar una S. Y aquí este va a ser S cuadrado más K cuadrado. Y esa sería la transformada del coseno de K por P. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero hallar la transformada del coseno de 3t. 3t va a ser igual a S
sobre S cuadrado más 9. ¿Correcto? S sobre S cuadrado. Facilísimo ya es transformar, ¿no? Y recordemos que cuando era el seno, la transformada del seno de 3t no llevaba S, llevaba 3, ¿no? Sobre era S cuadrado más 9. Entonces, no se olviden, cuando es seno, no lleva S, variable. Pero cuando es coseno, sí lleva S, ¿no? Eso. ¿Alguna duda? Ujú. A ver, aquí vamos a hacer unos ejercicios. Un ejercicio. Allá la transformada de 7 e a la 3t más 4 seno de 9t. Bueno, entonces por el teorema de distributiva, esto sería 7 por la transformada de esto, que es 1 sobre, ¿se acuerdan, no? S menos 3. ¿Sí? Transformada de una exponencial. Más 4, la transformada del seno del 9t era, ¿cuál era la transformada del seno? Dijimos. ¿Mm? ¿Se acuerdan o no? K sobre S cuadrado. K, Bueno, A. K, correcto, K. Sería 3, ¿no? 3, 9. 9, ¿no? Sí. 9, 9 sobre S cuadrado más 81, ¿no? Entonces ya, 7 sobre esto más 9 por 4, 36 quedaría, ¿no? Entonces ya pueden esto por esto multiplicar y esto por esto, ¿no? Ahí. Ahí vamos con otro. Vamos allá a la transformada de 9 te da la 5 más 5 por el coseno de 9t. Igual, 9. La transformada de t a la n, hay una fórmula para transformar de t a la n, ¿no? Fíjense, es factorial de n sobre s a la n más 1, ¿no? Entonces va a ser factorial de 5 sobre s a la 6, ¿no? N más 1. Más 5 por la transformada del coseno. Dijimos que era s, porque es coseno, sobre s cuadrado más 81. Más 81. ¿Está bien, no? Ujú. La transformada del coseno. S sobre S cuadrado más A cuadrado, ¿no es?
S sobre S cuadrado. Entonces, S cuadrado más A vale 9, ¿no? Aquí hay, parece que aquí hay un error, ¿no? Te parece que es 4. Ahí, ya. Bueno, y el factorial de 5 ya lo calculan, ¿no? 1080. 1000 no. Por 9, si no. Hay que multiplicar por 9. Ya. Otro ejemplo. La transformada de E 5t más 3. 5t más 3 más seno de 7t más 3. Ahí. Igual. Ya vimos que esto se puede separar en un e a la 3 por un e a la 5t, ¿no? Y acá el seno, hay una fórmula que es seno de a más b. ¿Se acuerdan? Seno de a más b. Seno de a coseno de b. Más coseno de a coseno de b. ¿No? Seno del ángulo doble. ¿Correcto? Entonces podemos poner aquí seno de 7t por el coseno de 3 más el coseno de 7t por el seno de 3. Ahí, ¿no? Y entonces ya podemos hacer la transformada de cada uno. Esta constante queda como constante. Ahí, ¿no? Y esto sería 1 sobre S menos 5. ¿No? Más coseno de 3 es constante. Lo dejamos ahí. ¿No? Y el seno de 3t sería 7 sobre S cuadrado más 49. ¿Correcto? Más el seno de 3t lo dejamos ahí, ¿no? Y la transformada del coseno de 7t es S sobre S cuadrado más 49. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Alguna duda? Ingeniero, en el caso de la transformada de t a la n, eh, es con factorial, pero si n fuera negativo, No, ahí ya no funciona esa fórmula. No funciona. Para n negativo. Es positivo. ¿Ya? Hay otra fórmula para n en un medio, un tercio. A ver, voy a ver si lo puedo aquí mostrarles eso. Aquí la pantalla. Tengo completas. Está. Aquí lo vamos a ver. Vamos a ver aquí. Tabla completa transformada. Están todas estas tablitas. Hay un mundo de tablas, fíjense, ¿no? Ahí está.
tiene esta tabla. Ujú. No, poco aquí hay. No se olviden, jóvenes, que T es un polinomio, ¿no? Entonces, el polinomio puede ser grado 0, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, no hay esa opción, ¿ya? Para otro tipo de exponente, digamos, raíz de X que fuera a la derecha, ¿no? Existen otras fórmulas que se pueden emplear, pero no es una tabla mucho más grande, ¿sí? Quizás en el texto de Chungara, ahí podamos ver una tabla mucho más desarrollada, ¿sí? Pero ese tipo de modelos matemáticos donde a la derecha hay una función así con exponentes negativos, eso no se va a suceder, ¿no? Porque un modelo normalmente obedece a una exponencial, a un polinomio, a una trigonométrica o a una combinación de esas funciones, ¿no? Hay otras combinaciones discontinuas, pero ya ahí es otro tratamiento, ¿no? Cuando son discontinuas, son muy útiles también, pero aquí en el texto, si ustedes ven un poquito más adelante el avance de la materia, aquí van a encontrar funciones discontinuas, sobre todo cuando, fíjense, tienen vigas. Aquí dice, miren, Tn1, 2, 3, ¿no? Esa fórmula sirve para eso, ¿ya? Cuando hay este tipo de estructuras, ¿no? Vigas que se deforman, ¿no? Cuando hay una carga, ¿no? Curva elástica. Entonces, la parte de la derecha, esta W, se aplica unas fórmulas y vamos a obtener una función, fíjense, por tramos, ¿no? Esto es, miren, desde 0 hasta L vale W. Aquí en este caso es constante la parte de la derecha, ¿no? Pero hay otro tipo de funciones donde no es constante la parte de la derecha. Por ejemplo, hay que estudiar estas funciones G, B, Psi, se llama, ¿no? Para llevarlas a, una forma así. Por ejemplo, les voy a mostrar acá un ejemplito interesante. Toda esa teoría tenemos que ver, mira. Esta por ejemplo, acá, esta es una viga a la derecha constante, ¿no? Esta es una viga, miren, ¿no? Desde 0 hasta la mitad de la viga actúa esta carga. Y es una carga lineal, fíjense. Primero la carga es fuerte y después va disminuyendo la carga, ¿no? ¿Sí? Podría ser que aquí hay una construcción, aquí arriba, ¿no? Y aquí hay un alero, ¿no? Y ya va disminuyendo la carga. Entonces, esta es una función. Y a partir de la mitad para allá, ya es cero, ya no hay carga, ¿no? Entonces, esta función que está a la derecha es discontinua, ¿sí? Ahí continúa. Entonces, hay que llevarla a términos de esta función y recién hay una transformada de Laplace para ese caso, ¿no? Y cuando resolvamos esa ecuación diferencial, vamos a obtener esta solución y de x, fíjense, ¿no? Es un polinomio de tercer grado, de cuarto, quinto
quinto grado, ¿no? Y normalmente vienen, como les digo, su gráfica me da una cosa como esta. ¿No? ¿Qué significa eso? Cuando ustedes tienen una estructura, digamos, una estructura ahí, digamos, que está apoyada, así, ¿no? Y entonces esta es una viga que va a tener una carga, ¿no? Aquí una casa, un edificio más arriba, ¿no? Entonces cuando la construyen la viga, esta viga, se llega, como esta viga va a sufrir una deformación, ¿no? Se va a curvear por la carga que viene, ¿no? Entonces eso genera una ecuación diferencial, porque no está quieto, ¿no? Una ecuación diferencial, ¿ya? Y esa ecuación diferencial, cuando uno la resuelve, da y de x, fíjense, me da esto de acá arriba, ¿no? La gráfica de esta solución es una curvita como esta, ¿sí? Y lo que le interesa al ingeniero es esto de acá, esta distancia, ¿no? Puede ser 5 centímetros, 3 centímetros, 4,6 centímetros, el máximo que se va a deformar esta viga, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando construyen esta viga, como ya saben cuánto se va a curvear, hay que suspenderla esa cantidad. Entonces ustedes van a ver, los que estudian civil, cuando vayan a las obras, van a ver que las vigas, cuando le ponen toda el fierro antes de echarle la carga, no la mezcla, la van a levantar de aquí, le van a poner unas cuñitas y entonces la van a construir así. ¿Así, no? La van a levantar esa cantidad, ¿no? Cosa que cuando venga la carga, la viga va a sentar y va a quedar recta, ¿sí? Y ya se la va a ver así. Entonces, eso es una ecuación diferencial, ¿ya? Ahí está, miren. Todo ese paso, todos esos pasos son la solución para esta viga, ¿no? Para esta viga, ¿ya? Que sufre una carga. Lastimosamente no nos da todo el tiempo para analizar todo esto, todas estas aplicaciones, ¿no? Necesitábamos unas 3 semanas más o menos, ¿no? Porque hay que estudiar todavía este tipo de funciones, ¿no? Pero en el texto que ustedes tienen, cuando lo necesiten, ahí está, lo van a leer cuando ya lleven materias de la carrera, los que estudian civil, ¿no? De estructuras. Entonces lo van a tener para verlo, ¿no? O también tienen los libros, ¿no? Pero el principio de solución es el mismo, porque fíjense, son ecuaciones de orden n, ¿no? De orden 4. ¿Sí? Y se aplica, fíjense, lo mismo que hemos aprendido, la y complementaria y la y particular, ¿no? Se aplica lo mismo, ¿ya? Todos los conceptos que hemos estudiado se aplican. ¿De acuerdo? Y se usa, puede usarse transformada, ¿no? También. Entonces, como el compañero preguntaba, esta n, fíjense, para este tipo de funciones exponenciales, no exponenciales, polinómicas, tiene que ser entero, ¿no? Natural, mejor dicho, ¿no? Un número natural, del 1 para adelante. ¿Ya? Bueno. Volviendo a nuestra clase. No, esto no necesito. A ver. Hay un teorema muy interesante que se llama el teorema de traslación.
teorema de traslación. A ver. Este es el teorema de traslación. Ustedes saben que a la derecha de nuestra ecuación diferencial, f de d por y igual a, aquí tenemos un f de x, ¿no? O f de t si quieren, ¿no? Podría haber aquí un producto de una exponencial multiplicada por una trigonométrica, ¿no? O una exponencial por una polinómica, aquí a la derecha. ¿Sí? Por ejemplo, podría haber un e a la 2t por el coseno de 3t. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un polinomio, una trigonométrica por una exponencial, ¿no? O podría ser aquí t al cuadrado, ¿no? Imagínense que a la derecha un t cuadrado por el seno de 3t. Ahí tenemos una polinómica multiplicada por una trigonométrica, ¿no? Entonces, para poder hallar la transformada de este tipo de funciones, vamos a utilizar este teorema que se llama el teorema propiedad de traslación. ¿Ya? Entonces, miren, aquí dice, ahora vamos a ver, la transformada de el producto, dice, la transformada del producto de una exponencial at por una f de t, cualquier función sirve, ¿no? F de t es igual, dice, a f de s menos a. O sea, se traslada a la derecha a unidades. Mueve la función a unidades a la derecha. ¿No? A eso se refiere. Y f de t puede ser cualquier función. Por ejemplo, vamos a poner, a ver, quiero hacer una transformada de e a la 2t por seno de 3t. Mi f de t, que es igual e a la 2t por el seno de 3t. Fíjense, ¿no? Voy a trasladar la seno de 3t por una exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se procede? Primeramente dice que tengo que hallar la f de s. La f de s. ¿No? La f de seno de 3t. En otras palabras, mi f de s va a ser la transformada del seno de 3t. Así que lo vamos a hacer paso por paso. Seno de 3t. Bueno, eso me da 3 sobre s cuadrado más 9, ¿no? Más 9. Ya sabemos cómo se traslada esto. Y ahora ya voy a hallar esta de acá, ¿no? La transformada de e a la 2t por el seno de 3t. Dice que es igual a f de s menos a. Entonces, como esto es f de s, donde sea s, voy a poner s menos a, pero a vale 3, ¿no ves? A vale 2, perdón. A vale 2. Entonces, aquí arriba sería 3, y aquí sería donde sea s, tengo que poner s menos 2, pero esto está al cuadrado, y más 9. Y eso sería, ¿sí? Esa sería la transformada. A ver, vamos a hacer
como práctica, vamos a transformar nuevamente e a la 2t, pero en vez de hacer ahora seno, vamos a hacer coseno de 3t. Ahí. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar coseno. ¿Sí? Entonces, mi f de s va a ser igual a la transformada del coseno de 3t. Y eso sabemos que es igual a s sobre s cuadrado más 9, ¿no? Esa es la transformada del coseno de 3t. Y ahora ya podemos hacer esto. Entonces sería igual a, miren, f de s menos a, donde sea s, tengo que poner s menos 2. Entonces aquí sería s menos 2 sobre s menos 2 al cuadrado más 9. ¿Sí? ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Ahora, tenemos como alternativa usar la tabla. Miren, estas formulitas ya vienen aquí directamente, miren. Ya, aquí. Ahí. Fíjense. E a la bt seno de at a sobre s menos b al cuadrado más a cuadrado. Por ejemplo, si ustedes tuvieran transformada, por ejemplo, les dice, ¿no? E, vamos a ponerle menos 3t, aquí le voy a poner seno, le vamos a ponerle 2t, así, ¿no? Fíjense, tiene esta forma. Entonces dice, ponga arriba a. ¿Cuánto vale a? Vale 2. Y abajo tiene que poner s menos b, pero ¿cuánto vale b? B vale menos 3, entonces va a ser s más 3 al cuadrado y más a al cuadrado, pero a vale 2 al cuadrado, 4. ¿Listo? ¿Sí? He aplicado directamente esta fórmula, ¿no? A ver, si tuviéramos e a la menos 3t, pero aquí que sea coseno de 2t. Ya, ¿qué pongo arriba? A ver, díganme qué pongo arriba, jóvenes. S más 3. S menos, bueno, más 3, S más 3. S más 3. Y abajo, S más 3 Cuadrado. al cuadrado más 4. ¿Ven? Directamente. ¿Sí? Directamente. Entonces, eso para trasladar seno y coseno, pero podríamos trasladar otra función, por ejemplo, un polinomio. Entonces, ahí van a usar esta de abajo, esta de acá. Aquí la voy a copiar. Esta de acá. Ahí, miren. Si tuvieran, por ejemplo, transformada de t al cubo por e a la 2t. Ahí, ¿no? Entonces es un polinomio que voy a trasladar a una exponencial, ¿no? Dice que es igual factorial de n. Sería factorial de 3 sobre s menos a menos 2 elevado a la n más 1 a la 4. ¿Correcto?
Y este factorial de 3 es 6, ¿no? 6 sobre S menos 2 elevado a la 4. ¿Sí? Ahí está. Y para volver hacia atrás, lo mismo podemos usar estas de acá. Estas 4. Cuando uno quiere volver en el sentido contrario, ¿no? Ahí. ¿No? Entonces yo quiero hallar la antitransformada. Acá. Antitransformada. ¿Sí, no? Aquí voy a poner 3. Aquí voy a poner S menos 2 al cuadrado más 9. Tengo que tener una cosa así. ¿No? Una cosa así. A ver, ¿me dicen cuánto sería? E a la 2t E a la 2t. A la 2t por el seno seno de de 3t. 3t. Es el paso inverso, ¿no? Es el paso inverso, que es la antitransformada. ¿Sí? Antitransformada. Y si tuviera, para hacer, aquí tengo que tener S, por ejemplo, más 4. Aquí tengo que tener S más 4 al cuadrado más, digamos, 25. Así, ¿no? Hacia al revés. ¿Cuánto sería este resultado? E a la menos 4t ¡Ay! Un gallo. E a la menos 4t. por coseno de 5t. Por coseno. Eso, correcto. Eso. Y una que es importante, esta de acá que vamos a usar bastante, ¿no? Uno vamos a tener así, mire, antitransformada, por ejemplo, acá 7 sobre S más 3 a la cuarta, por ejemplo, así, ¿no? Vamos a necesitar hallar la antitransformada de ese valor. Entonces no se olviden que este 7 es 7 por 1, ¿no? Entonces el 7 va a quedar. Y lo que voy a transformar es 1 sobre S más 3 a la cuarta con esta fórmula, ¿no? Entonces va a quedar T elevado a la N menos 1, que sería 4 menos 1, 3, ¿no? Por E elevado a la menos 3, T, sobre, todo esto sobre N menos 1, factorial, ¿no? Ahí. Entonces esto es 3 por 2, 6, 7 sextos, T al cubo, por E a la menos 3T. ¿Sí? Menos 3T. Listo. Ahí está. Con esas formulitas ya podemos nosotros hacer varias cosas ya. ¿Ya? Con ese grupito de fórmulas, porque la tabla que voy a usar, fíjense, no es
No es la más grande de todas, pero ya me va a servir para resolver una variedad de ejercicios, ¿no? Una buena variedad de ejercicios. ¿Ya? Ujú. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno. Ok. Por favor, los 22 estudiantes pongan presente, no se olviden, porque esos son los que van a poder dar el examen, ¿ya? Los que van a poder rendir nuestro examen segundo y final. ¿Qué más le ibas a decir? Ya, a ver. Ya. Este teorema es muy importante, jóvenes. Teorema de valor inicial para ecuaciones diferenciales, o sea, la transformada de la derivada. La transformada de la derivada. No se olviden que nosotros tenemos una ecuación diferencial así, ¿no ves? Acá una f de t. Hasta este momento, lo que nosotros hemos hecho es aplicar, bueno, tenemos que llevar esta ecuación diferencial, tenemos que llevarla a variable s, ¿no? Para eso, dijimos, transportábamos todo hacia la variable s y de allá teníamos que regresar con la antitransformada, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho ahorita es aplicar transformada a distintas cosas aquí, ¿no? Polinómicas, exponenciales, trigonométricas y combinación de ellas, con esa tablita. Pero aquí a la izquierda lo que vamos a tener es derivadas, ¿no? F' de t, ¿no? F segunda, no se olviden, aquí voy a tener yo así. Derivada segunda de x, por ejemplo, de t cuadrado, ¿no? O podría tener derivada de x de t, ¿no? Así. Entonces tengo que aplicar transformada a esta función, ¿ya? Y a esta función en general primero vamos a aplicar para una primera derivada. ¿Cómo se hace para transformar la derivada de una función? O sea, que mi f de t sea la primera derivada, o la segunda o la tercera, ¿no? Entonces, para todos los casos, no se olviden que la transformada de
cualquier función f de t es igual a la integral desde 0 hasta infinito de bueno, se pone aquí f de t por a la menos s por t de t, ¿no? Entonces lo mismo, vamos a aplicar esa fórmula integral impropia para transformar esta f'. Entonces tenemos la transformada de f' de t va a ser igual a la integral impropia desde 0 hasta más infinito. Y aquí voy a poner la función que voy a transformar, que es f' de t. ¿No? f' de t por a la menos s por t de t. Ahí, ¿no? Y entonces aquí tengo la integral de un producto. Un producto. ¿Cómo voy a integrar esto? Entonces voy a usar nuevamente la fórmula de por partes. U de b es igual a u por b menos la integral de b de 1. Entonces vamos a usar esa fórmula por partes. Entonces necesito un u y necesito un db. ¿Sí? U vamos a usar e a la menos st para u. Y para db vamos a usar f' de t de t. ¿De acuerdo? Bueno, de aquí saco de u. De u. Va a quedar menos 1. Hay que derivarlo, ¿no? Ponémonos que es derivada. Entonces, menos s por e a la menos st de t, ¿no? Ahí. Y de acá integrando esto nos va a quedar b. Estos son operaciones que se van a simplificar, ¿no? Va a quedar simplemente f de t. ¿De acuerdo? F de t. Y ahora vamos a reemplazar en nuestra fórmula de acá arriba, ¿no? Entonces tenemos la integral de todo esto igual. Dice u por b. U es e menos st, ¿no? Por b. B vale f de t. Por f de t, ¿no? Acá está. Menos la integral de b, que sería f de t por du. Pero du vale menos s por e a la menos st, ¿no? dt. ¿Correcto? Y esto hay que evaluarla entre 0 e infinito, ¿no? Entre 0 e infinito. ¿Sí? Entre 0 e infinito. Entonces primero hay que reemplazar el infinito y después el 0. ¿Sí? Acá. Entonces igual. Cuando reemplazo el infinito me va a quedar e a la menos s por infinito por f de infinito. ¿Correcto? Menos. Aquí
Aquí. Al mismo tiempo voy a reemplazar el 0, ¿ya? Eso les voy a explicar porque ahora reemplazando el 0 me va a quedar menos E por menos S por 0 por F de 0. ¿No? Menos. Y ahora en vez de reemplazar infinito y 0, puedo yo colocar esto, miren. Aquí el 0 y aquí el infinito. ¿Ya? No hay ningún problema, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que reemplazar. Esto lo vamos a subir un poco. Me quedaría por... este menos con este menos se puede hacer más, ¿no? Y esta S es una constante, ¿no? Voy a hacer lo siguiente, miren. La S es una constante que la vamos a sacar hasta aquí adelante. Y aquí va a quedar desde 0 hasta infinito. Y aquí va a quedar F de T por E menos S por T de T. Me quedaría así, ¿no? Ya. Esto vale 0. Esto vale 0, ¿no? Y este de acá vale 1. ¿Sí? Esto vale 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar F de 0. F de 0. Más, ¿no? Más S. Pero fíjense que todo esto de acá, no es otra cosa que la definición de transformada, miren, ¿no? Es una F de S. ¿Lo ven o no? Entonces nos queda más F de S. ¿Sí? F mayúscula de S. Y esa es la transformada de F' de T. Esa es la transformada de F' de T. Ahí está. Es un F minúscula de 0. F minúscula de 0 no es otra cosa que la condición inicial. Ustedes saben que cuando resolvemos integrales nos dan siempre un y de 0 igual a k, ¿no? ¿Correcto? Eso es f de 0, un y de 0 igual a k. ¿Qué quiere decir? Que para resolver ecuaciones diferenciales con transformada tenemos que conocer estas condiciones iniciales. Si no, no lo podríamos resolver, ¿no? Y eso es muy importante cuando se trata de problemas de aplicación, digamos un péndulo, cualquier cosa, tienen que haber unas condiciones iniciales, porque si no, no se movería el sistema, ¿no? No tendría energía, estaría quieto, ¿no? ¿Sí? Entonces siempre va a haber este dato. ¿Sí? De la misma manera, se puede demostrar la transformada de la segunda derivada o la tercera derivada, ¿no? Y entonces vamos a utilizar una ecuación genérica, que me va a servir para todo. Y esta de acá. Esta de acá. Lo voy a copiar y la vamos a aplicar. Miren. Esta de acá. Ahí está. Lo voy a llevar control C a una nueva página, control V. Ahí está. Esto me sirve para transformar cualquier derivada. Vamos a aplicar para n igual a 2. Para n igual a 2, entonces yo quiero hallar la transformada de f segunda de t. ¿Ya? Dice que es igual a s a la n. S al cuadrado por f mayúscula de s. Mayúscula de s, ¿no? Menos la sumatoria entre k igual a 0 y n menos 1. Como n vale 2, y sería y 1, ¿no?
S a la n menos 1 menos k. Sería n vale 2. Entonces sería 2 menos 1, 1. 1 menos k sería, ¿no? 1 menos k. N, 2 menos 1, 1. 1 menos k por f sub k. Esta de acá es la derivada, ¿ya? De 0. Ahí. Entonces, ahí empieza. Ahora este k tiene que valer desde 0 hasta 1, ¿no? Entonces empezamos. Primeramente, esto es constante, no hay problema. S cuadrado por f de s. Ahora, cuando k vale 0, esto me va a quedar s por... Aquí no hay nada por f de 0, porque k vale 0, ¿no? Más, pero como aquí adelante hay un menos, va a quedar menos, ¿no ven? Ahora k vale 1, entonces sería s, porque sería k, s a la 0, k vale 1, entonces sería s a la 0, 1, ¿no? Se va esto. Y quedaría por f, ahora ya viene prima, k vale 1, f prima de 0. Y esa sería la transformada de la segunda derivada de p. S cuadrado por f de s menos s por f de 0 menos f prima de 0. ¿Sí? Y así podríamos hallar para cualquiera de las transformadas, ¿no? Para cubo, para lo que ustedes quieran. ¿Ya? Por ejemplo, este es para cubo. Este es para cubo. ¿De acuerdo? Y con eso ya estamos en condiciones de resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Estas las voy a poner juntas porque las vamos a emplear. Eh, en las clases presenciales yo les doy una tablita con estas fórmulas también. Entonces, esa es para la primera derivada. Esta de acá es para la segunda derivada. Esta es para la segunda derivada. Aunque en realidad lo que me interesa es esta segunda parte, ¿no? Ahí. Y para la tercera derivada, esta de acá. Esta de acá, ¿no? Ahí. Y vamos a poner la transformada de f' segunda, tercera de t. ¿Ya? La parte que interesa siempre es esto de acá. Porque esto es eso. Y aquí todo esto, ¿no? Eso sería. Bueno, vamos a hacer un ejemplo entonces. Ya podemos resolver una ecuación diferencial mediante transformada, ¿sí? Sin necesidad de hacer integrales, ¿no? ¿Siguen presentes? ¿No se han olvidado, jóvenes? Sí, Inge. Sí, estamos aquí. No, está muy callado. Dormidos Las never in the damas. life. No, normalmente las damas hablan, pero ahora están calladitas. Ahí está. Me hace Hay que mucho ver. calor. Yo no siento nada de calor, jóvenes. Absolutamente nada. Claro que estoy con 16 grados, ¿no? 16 grados de aire. Ah, debe ser eso.
Ya, miren, el ejercicio original debería estar así, miren. Dx de t menos x, ¿no? Menos x igual a 1. Y x de 0 igual a 0. O sea, así debería ser el ejercicio en la notación de transformada, ¿no? La variable dependiente es x, la variable independiente es t. ¿Sí? ¿Correcto? Así debería ser el ejercicio. Miren, lo voy a hacer por los métodos que conocemos y por transformada para que vean la diferencia. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer con operadores. Miren, sería d menos 1 por x igual a 1. ¿Sí? Mi y complementaria sería e a la 1 por t. E a la t, ¿no? E a la t. Y mi y particular, como aquí tengo una constante, sería a. ¿Cierto? Saco la primera derivada y me da 0, ¿no? Y entonces tengo que reemplazar aquí. Entonces sería 0 menos x, pero aquí no sería y, perdón, sería x, ¿no? Entonces hay que tener cuidado un poquito porque uno se confunde. Ahí, ¿no? 0 menos a igual a 1, ¿no? Por lo tanto, a vale menos 1, ¿sí? Y la x de t, entonces va a ser a la suma, ¿no? E a la t menos 1. Aquí me está faltando una constante, ¿no? C1. C1. Ahí, ¿no? Y para hallar ese C1 hay que hacer esta condición. Entonces, cuando esto vale 0, esto vale 0, me quedaría C1 menos 1, ¿no? Por lo tanto, C1 vale 1, ¿no? Y entonces mi solución es igual a 1, sería e a la t menos 1. Esa es la solución. ¿Correcto? Por los métodos empleados, ¿no? Por los métodos de e a la t menos 1. Voy a anotar aquí. Fíjense, este lo hemos hecho por método de los operadores, ¿no? Este ejercicio se puede hacer por variables separables, todo lo que sea. Ahora lo vamos a hacer por transformada. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo. Puede ser más difícil, más fácil, no sé, depende ya eso de cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicar transformada a los dos lados, a este lado y a este lado. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la transformada de la primera derivada, ¿no? Aquí le voy a poner x' de p menos x, y aquí tenemos una transformada de 1. Ya. Entonces la transformada de la primera derivada, mire, está aquí, es s por f de s, por f de s, menos f minúscula de 0. F minúscula de 0, miren, está aquí. Es esto, es la condición, ¿no? Les dije que vale 0. Tiene que haber ese dato. ¿Ya? Eso es esto, x' de t, la transformada de la derivada, menos la transformada de una función x
va a ser una f de s, ¿no? F mayúscula de s. ¿Correcto? F mayúscula de s. Ujú. Igual, ¿y cuánto vale la transformada de 1? ¿Qué me puede decir? La transformada de una constante, ¿cuánto vale? 1 sobre S. 1 sobre s. 1 sobre s. ¿No? Entonces, esto de acá vale 0. Está aquí, ¿no? De aquí saco factor común f de s. Me va a quedar s menos 1 igual a 1 sobre s, ¿no? Y de aquí despejo f de s. Va a quedar 1, esta s queda ahí y pasa a dividir s menos. Entonces, ya hemos hecho la transformada, hemos llevado las partes de la China, hemos fabricado los autos. Y ahora tenemos que volverlo a los Estados Unidos, ¿no? Para eso vamos a aplicar antitransformada. A este lado, antitransformada a este lado. Y esto me va a dar una x de t, ¿no? Una x de t. X minúscula de t. ¿Sí? Va a ser entonces la antitransformada de 1 sobre s por s menos 1. Y aquí está el problema, jóvenes. Esto no está en tablas así como está. No está en las tablas. Por eso le dije en la clase pasada que había que practicar fracciones, ¿no? Simple. Entonces tenemos que hacer operaciones auxiliares. Entonces vamos a transformar esta fracción. Vamos a tener, como hay dos factores, van a haber dos constantes. Una que va a ser a sobre s y la otra que va a ser b sobre s menos 1. ¿Sí? Bueno, este es un procedimiento sencillo, se halla mínimo común, aquí, s por s menos 1. Dividimos entre esto, nos queda a por s menos 1 más b por s, ¿no? Comparamos los dos extremos y esto se nos va, ¿no? Se nos queda 1 igual a por s. Este es el caso 1, por si acaso, más b por s, ¿no? Y lo que tenemos que hallar es a y b, entonces le tenemos que dar valores. En este caso se le da el valor 0 y se le da el valor 1, que son las raíces, ¿no? Entonces, si s vale 0 y si s vale 1. Cuando s vale 0, aquí a la izquierda me queda 1. Este se anula y me queda menos a. Por lo tanto, a vale menos 1, ¿no? Y si s vale 1, que a la izquierda me queda 1. Este se anula y aquí me queda s. No, aquí me queda b. Aquí me queda b. Entonces ya tengo el valor de a y tengo el valor de b, ¿no? Entonces vuelvo a mi ecuación x de t va a ser la antitransformada. Ahora, en vez de poner esta fracción, voy a poner a, que vale menos 1 sobre s, más b, que vale 1 sobre s menos 1. Y ahora ustedes me van a decir cuánto vale la antitransformada de 1 sobre s.
1. 1. Y la transformada de 1 sobre S menos 1, E A la T. a la T. Y ya está. Fíjense, me queda E a la T menos 1. ¿Y qué habíamos calculado arriba? E a la T menos 1. Miren, hemos resuelto una ecuación diferencial con el método de las transformadas. ¿Sí? Bueno, ahora Ingeniero, en el caso de la antitransformada, ¿siempre nos va a salir casos así de reacciones especiales o es que hay otros casos que nos puede salir? no, siempre nos van a salir fracciones. Siempre nos van a Ya. salir. Y son 4 casos, por eso le dije, repasen los 4 casos, ¿no? ¿Ya? Lo interesante es que aquellas ecuaciones diferenciales, ¿se acuerdan que eran casos especiales, todo eso, ¿no? Aquí sí nos ayuda mucho, ¿no? Porque no hay que ver si es especial, no es especial, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Sí? Así que vamos a hacer más ejercicios, no se preocupen, tenemos que practicar porque de esto van a dar examen, ¿no? Oral. ¿Cómo? Estoy pensando que el examen lo vamos a tomar oral, jóvenes, en mi oficina, departamento de matemáticas, ¿no? Estoy ¿Del pensando segundo parcial dice o del final, ingeniero? o un solo examen que creo que voy a tomar nomás. No sé, estoy pensándolo todavía, ¿no? ¿Va a ser Lo de que pasa todo es que o de lo que no dimos? de todo, ¿no? Todo. Un par de preguntas por estudiante en pizarra, ¿no? Uno por uno. Lo que pasa es que estoy encontrando muchos exámenes similares, entonces no me está gustando mucho eso, ¿no? No me está gustando mucho. No puedo dejar que pasen estudiantes sin saber, ¿no? No me garantiza nada. Así que vayan estudiando, no se confíen, ¿no? Otra cosa que me preocupa, hemos dado el examen 70, y miren, estamos con 23 estudiantes, entonces quiere decir que ya han renunciado los demás, ¿no? Y los que están quedando son los que realmente saben, parece, ¿no? Los que quieren pasar, ¿no? Los que están estudiando, están poniendo el empeño, ¿no? Yo la próxima clase voy a pasar las notas de los estudiantes que tengan exámenes idénticos, eso no los voy a poner, no les voy a poner su nota, ¿bien? Van a quedar pendientes. ¿Y más o Bueno, menos cuándo sería el examen con usted en su oficina? más o menos después del 15, más o menos, ¿no? Todavía vamos a hacer unas 3 clases más de estos temas. A Pero, partir del 20 ya, a partir del 20 de este mes podemos estar ya dando examen, ¿no? ¿verdad? Si un 20. caso, no sé, plan B retiro. Claro, es una opción, ¿no? Una opción. Pero la vida hay que enfrentarla, joven, ¿no? Si Ya, ustedes están haciendo el seguimiento, ¿no? Eh, no hay problema. Fíjense, yo ahorita tengo las notas ya de los que he corregido el miércoles. Espectaculares son las notas, ¿no? Puro 90, 80, 100. Significa que sabe, ¿no es? No se van a olvidar, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esos que tienen excelente nota son los primeros que van a dar examen en pizarra, ¿no? Los primeros van a hacer. ¿Sí?
Claro, está bien. Está bien, ¿no es? No creo que ustedes estudien para nada más para el examen y se olvidan, ¿no? No creo que sea así, ¿no? No, O no, se está olvidan, bien. estudian para ratito nomás. No, no se A olvidan, ¿no? veces no. Es fácil, entonces. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? O sea, quiero hacer unas 3 clases más. Esta semana ya se acabó, ¿no? La próxima, la próxima y la próxima podemos hacer clases, ¿no? ¿Sí? Y después de eso ya podemos estar pensando en el examen, ¿no? Porque ya también tenemos que acabar, ¿no? Tenemos que acabar. Ujú. A ver, vamos a hacer este segundo ejercicio. Este segundo ejercicio. A ver. Ajá. ¿El examen? Va a entrar todo, todo. Ujú, todo. Pero eso ya no les van a necesitar estudiar porque ya lo han estudiado, ¿no? ¿Cierto? Se han sacado buena nota, entonces ya lo han estudiado. Y eso va a ser presencial, disculpe. Claro. Ah. Mire, le voy a mostrar un examen de final. ¿De acuerdo? A ver, miren. Para que tengan una idea, le pueden tomar una foto. Aquí tenemos más 27, final, final. Aquí tenemos uno. Ahí tiene un examen, sáquenle una foto. Ahí está, mira, otro que está encerrado en su cuarto. Chicas, ¿me llaman en unos minutitos? Bueno, ahí está. Ajá. Era por molestar. Ya. ¿Sacaron fotos jóvenes o nada? ¿O se fue? Sí, sí. Ese es, ¿no? Fíjense. Nada complicado, fíjense que es fácil. Este primero es un problemita de Newton, de enfriamiento, ¿no? De la ley de enfriamiento. Este segundo es coeficientes indeterminados. Y este tercero es transformada, fíjense, ¿no? ¿Qué tal si lo hacemos este por transformada? ¿Qué les parece? Este 3, ¿no? Para que vamos practicando mejor, ¿no? A ver. Y es el mismo que es el 2, miren. Si ustedes lo ven, el ejercicio 2 y el ejercicio 3 es el mismo, solamente que en el número 3 ya lo he puesto con variables t, ¿no? ¿Ven? Ahí. Entonces, este lo voy a borrar. En realidad, podríamos ponerlo así, miren. X segunda más 4x
igual t cuadrado más 3e a la t. ¿No? Así debería ser en la notación de transformada, ¿cierto? La variable dependiente, ¿no? Pero ustedes saben que esto es x. Esto de acá, en realidad, es d segunda de x de t cuadrado, ¿no? Es decir, más 4x igual a t cuadrado más 3e a la t. Es así, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar transformada a toda esta parte, ¿no? A la x segunda de t, ¿no? Más 4x. Y tenemos que aplicar transformada a esta segunda parte. T cuadrado más 3 a la t. ¿Está bien? Y ahora me voy a fijar, miren, aquí tenemos la transformada de la segunda derivada. ¿Cuál voy a usar? Esta de acá. ¿Lo ven o no? Que es la transformada de la segunda derivada. Es reemplazo nada más. Dice, s cuadrado por f mayúscula de s. No confunda mayúscula con minúscula, ¿no? Menos s por f minúscula de 0, ¿sí? Menos f' de 0. A ver, jóvenes, ¿alguna duda sobre ese reemplazo tienen o no? Díganme. Ahí. ¿Sí? Eso es la transformada de la segunda derivada. Más 4. La transformada de esta x de cualquier función me va a dar una f de s. F mayúscula de s. Ya, hasta ahí hemos hecho toda la izquierda. Ahora nos vamos a la derecha. Aquí tengo la transformada de t al cuadrado. Entonces ustedes van a estar con su tabla, miren, t a la n. Entonces van a emplear, ¿cuál fórmula van a emplear? T a la n. Esta de acá, ¿no? Factorial de n sobre s a la n más 1. Se va a hacer factorial de 2, que es 2, sobre s a la 3. ¿Alguna pregunta? Más 3 por la transformada de e a la t. Pero ahí Es esa va a ser 1 la 6. sobre, ¿sí? Sobre s menos 1, ¿no? ¿Alguna duda? Ahí. ¿Ninguna? Con eso ya hemos transformado todo, miren, ¿no? Fíjense, he transformado t cuadrado, que es factorial de 2, que es de factorial de 2, que es 2 nomás, ¿no? Sobre s a la n menos 1 sobre 3, más este 3 es una constante. La transformada de e a la t es 1 sobre s menos 1, ¿no? Ya. Ahora, reemplazo los valores, miren. Y de 0 es 0. O sea que esto vale 0. Y' de 0 vale 2. Esto vale 2. ¿Sí? Eso vale 2. Tienen que haber esos datos siempre. ¿Ya? Ahora nos vamos nuevamente acá. ¿Qué me va a quedar? S cuadrado por f de s menos. Esto se anula. Aquí me va a quedar menos 2. Menos 2 más 4
por f de s. ¿Sí? Igual, aquí me va a quedar 2 sobre s al cubo más 3 sobre s menos 1. Me queda así, ¿no? Ya. Aquí, entre estos dos términos, puedo sacar factor común f de s. F de s. Y me va a quedar s cuadrado más 4, ¿no? Y ese 2 negativo va a pasar a sumar allá. 2 sobre s al cubo más 3 sobre s menos 1 y más 2, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Ninguna? ¿Ningunísima? Bueno, ahora, este s cuadrado menos 4 va a pasar a dividir a todo esto. ¿Sí? Va a pasar a dividir. Ujú. Hay dos opciones. Hallamos mínimo común a todo y después lo pasamos a dividir si quieren. Miren. Aquí podemos poner mínimo común, que sería s al cubo por s menos 1. Y aquí hay un 1, ¿no? Ahí. Entonces, al dividir entre esto, se va a ir el s al cubo. Me va a quedar 2 por s menos 1. Más 3 por s al cubo, ¿no? Y más 2 por s al cubo por s menos 1. Me va a quedar toda esa cosa arriba, ¿no? Ahí, ¿sí? Y aquí podemos hacer todavía operaciones. Miren, 2s menos 2 más 3s al cubo más 2s al cubo, 2s a la cuarta, ¿sí? Menos 2s al cubo. Eso quedaría arriba, ¿no? Abajo lo mismo. Igual, 2s a la cuarta. 2s a la cuarta. Los cubos se pueden sumar. Me quedaría un s al cubo, ¿no? Más un s al cubo. Me quedaría, ¿qué más? Más 2s. Más 2s. Y menos 2. ¿Sí? Eso quedaría arriba. Abajo va a quedar s al cubo por s menos 1. Y esto No, que no. está dividiendo va a pasar s al cuadrado más 4. Y eso va a ser mi f de s. ¿Sí? Esa es una opción. Esa es una opción. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Y aquí viene la parte complicada, joven. Bueno, no complicada, pero trabajosa. Porque hay que aplicar antitransformada. A todo esto, ¿no? Y para eso hay que convertirlo esto en fracciones simples, ¿no? Y aquí están todos los casos. Todos los casos. Entonces, mire, tenemos que poner 2
S a la cuarta más S al cubo más S menos 2. ¿Cómo vamos a convertir esta fracción? Sobre, hay todos los casos aquí, S al cubo, S menos 1 y S al cuadrado más 4. Bueno, primeramente este S al cubo tendríamos 3A sobre S más B sobre S cuadrado más C sobre S al cubo. ¿Sí? Porque es el caso 2, factores lineales múltiples. Más este de acá, el caso 1, sería D sobre S menos 1. ¿Sí? Y este es el tercer caso, porque es raíz imaginaria. Entonces se pone E, E, S más F. Así, ¿no? Lineal sobre S cuadrado más 4. Así se pone, es el tercer caso. ¿Ya? Así, ¿no? Igual, igual, ¿no? Aquí hay que sacar mínimo común, ¿no? El mínimo común de todo esto es todo. S al cubo por S menos 1 por S cuadrado más 4. Ahora hay que dividir entre cada uno, ¿no? Hay que dividir, se va la S. Falta una S, ¿no? Una S por S. No, pues. No, no hay una S. Ahí, ya. Entonces, dividimos entre esto, me va a quedar una S cuadrado, ¿no? Una S cuadrado que me va a multiplicar y todo lo demás, ¿no? Bueno, me va a quedar una A. Ajá, por una S cuadrado por S menos 1 y por S cuadrado más 4. Más, al dividir entre este segundo, me va a quedar una S, ¿no? Una S. Entonces más B por S. ¿Qué más me va a quedar? Por S menos 1 por S cuadrado más 4. ¿No? Más, al dividir entre este último, se me va a ir la S cubo, me va a quedar una C por S menos 1 cuadrado más 4. Al dividir entre este, se me va a ir este acá, me va a quedar una D por S al cubo cuadrado más 4. Y más, al dividir entre este de acá, me va a quedar un S al cubo por S menos 1. Ahí, ¿no? Ahí. Una vez que hemos hecho eso, se comparan los dos y se nos va a ir el denominador. Ahí. ¿Sí? Y entonces voy a tener solamente la parte de arriba. 2S a la cuarta más S al cubo más 2S menos 2
y tengo que hacer todas estas operaciones de acá. Voy a tener un polinomio de grado 4, ¿no? Un polinomio de grado 4. En este caso de grado 5, pero mira aquí 2, aquí 1, 3 y 2, 5, ¿no? Y entonces voy a tener que igualar los coeficientes, los del grado 5 a 0, los del grado 4 acá, y voy a tener un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces ya se nos está acabando el tiempo. Esa sería una alternativa de hacer, pero fíjense cómo me sale largo, ¿no? Otra alternativa es pasar a dividir a cada uno de ellos. ¿Sí? Me va a quedar una f de s igual. Por ejemplo, este me va a quedar 2 sobre s al cubo por s al cuadrado más 4. Más 3 No. sobre s al cubo. No, sobre s menos 1 por s cuadrado más 4. Ahí, ¿no? Y el último me va a quedar 2 sobre s al cuadrado más 4. Entonces ya para aplicar transformadas, fíjense que este de acá, ya esta fracción es mucho más sencilla. Esta es mucho más sencilla y esta es mucho más sencilla, ¿no? Entonces lo voy a hacer por separado. Primero hago esta, luego hago esta, luego hago esta. Es mucho mejor que trabajar con todo, miren. ¿Sí? Aunque ni siquiera no piensen que igual esto sea corto, ¿no? ¿Ya? De todas maneras, se pueden ayudar a ustedes cuando estén haciendo su práctico. Aquí lo pueden hacer con Maple. Miren la conversión de la fracción. Pueden utilizar este programa. Hay una opción que se llama Convert. A ver, vamos a ver si esto sirve. A ver. Convert. Ahí está, mira. Control C. Entonces, esta instrucción permite convertir una fracción, ¿no? Cualquier fracción en parcial. Lo único que tienen que poner acá es la fracción. En este caso, esto de acá. Entonces, pues, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Eso. Entonces aquí solamente tienen que poner la fracción. Pero miren, aquí está como X, ¿no? Pero es posible que me afecte. Ahí arriba ponen 2. Vamos a ponerlo así. 2s cuadrado. 2s cuadrado. Más s cubo. Más s cubo. Más 2s. Más 2s. Menos 2. 2 a la cuarta. La cuarta ya. Apareció la compañera. Y abajo ponemos s cubo. S cubo. Por s menos 1. S menos 1 por paréntesis, que viene s al cuadrado
más 4. Ahí. Ahí. Y la variable es S. Ahí miren. Convertir. Esto lo borramos. Eso en variable S, ¿no? Pero me falta algo. Parfrac me falta. Falta, ¿no? A ver, la inclusión. Parfrac. Aquí está, mira. Convertir esa inclusión parfrac. Ahí, ¿no? Control C. Entonces, convertir esto, control V, parfrac. Ahí. Fracciones parciales significa, ¿no? ¿Qué está fallando? Mm, a ver, vamos a ver si hemos metido bien. Convertir. Está bien, ¿no? A ver, voy a copiar allá esta instrucción para meterlo. Miren, convertir. Ah, pero aquí tengo que poner la fracción, ¿no? Parfrac. Parece que no está aceptando la variable S, ¿ah? Así que le voy a cambiar por X. Y aquí también lo voy a cambiar por X. Y entonces X. Igual. Convert esto para frac X. Convert. No está queriendo aceptar, ¿no? Vamos a ver qué está pasando, jóvenes. Estoy haciendo quedar mal este programita, ¿no? A ver, veámoslos. Convert, ya. Es correcto, miren. Control C. A ver, aquí vamos a meter un espacio. Control V. Eso es F y lo va a convertir F en parte fraccionaria. Ahí está. Lo convierte. ¿No? Miren, meto F y le digo convierta F en partes, fracciones parciales. ¿Sí? Lo convierto, está bien. Aquí debería funcionar igual. Error inconvertido, dice, ¿no? Quizás aquí me falta un punto. Allá. Ahí está, miren, eso es el resultado que tenemos que obtener de esto. ¿Ya? Estas X son T, son S, no se olviden, ¿no? Y de aquí tenemos que hallar la antitransformada. Este 1 sobre 40 no es problema. Esta de acá lo vamos a separar en dos partes. 19S sobre X cuadrado más 4. Eso nos va a dar un coseno, no se olviden, ¿no? Un coseno. Y 56 sobre X cuadrado más 4 nos va a dar un seno. ¿Ya? Y este le va a quedar una exponencial, ¿no? A la T. Y este, hay una fórmula para convertir esto, ¿no? 1 sobre X a la N. Igual este de acá.
¿sí? Entonces ya vamos a poder llevarla a la función de t nuevamente, ¿sí? A ver, intenten ustedes hacer a manera de estudio esto. Pueden sacarle fotos si quieren. Tienen que llegar a esta expresión al trabajar con eso. ¿De acuerdo? Siempre se llega a fracciones parciales. Bueno, esa partecita es un poco larga, ¿no? ¿Ya? Bueno, sería todo, jóvenes. Continuamos el martes. Está bien, Inge.